que haya dicho Nicodemo que para llegar al Padre tienes que darle de nuevo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Vamos a dar un aplauso a Cristo, que Él se lo merece, hermano. Voluntario. Para ti, Dios. Aleluya. Ya empezamos a buscar a Dios como sabemos hacerlo. Amén. Vamos a apagar una luz de estas y ya empezamos a orar, a buscar, amén, a ponernos en contacto con el Espíritu Santo. Bendito sea el amor de Dios. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Oh, bendito seas, Cristo de la gloria. Mi alma adora a Cristo. Mi alma adora a Cristo. Mi alma te adora, Dios. Libadesa Gadalti. Nuestro hermano querido se pone en pie y presenta todo lo que se va a hacer aquí y al hermano que nos visita. Soberano Padre, soberano Dios, queremos Dios. En primer lugar, Señor, te damos muchísimas gracias porque un día más, Padre, te ha placido a ti que estemos delante de ti. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, por la salud, por los alimentos y por el calzado que tú nos das. Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos guardado a este momento. Señor, en esta hora, en este momento, te quiero presentar, Señor, este culto. Tu siervo, mi hermano pastor, administrando. Te ruego en esta tarde, Padre, que sea un culto de bendición. Un culto donde podamos sentir tu presencia. Te pedimos en esta tarde que vengas apartando la diferencia, que vengas apartando todo pensamiento negativo. Y en esta tarde queremos humillarnos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Señor, ¿cómo no pedirte en esta tarde por nuestro hermano Raúl? Padre, te ruego que tú lo bendigas en esta tarde. Gracias porque está entre medio de nosotros, es un privilegio. Te ruego en esta tarde que lo bendigas, lo guardes y sobre todas las cosas, Padre, le pongas la palabra para en esta tarde. Bendice este culto de adoración. Bendice a mis cuñados, Señor, y a mi compañera y a mi suegra, Señor. Te ruego que tú los bendigas y tú los consueles, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en comunión, por favor. Sigue la oración, nuestro hermano acá. Te adora mi alma, Señor. Gracias, Dios mío, porque en esta tarde tú me dejas saltar mi voz, Dios mío. Sabiendo y entendiendo, Dios de la gloria, que no soy merecedor de ello, Padre querido. Gracias, Padre amado, por todo aquello que tú nos das, Señor. Gracias, Padre querido, por aquello que no nos das. Porque tú eres soberano y sabes lo que nos conviene, Padre querido. Nos sometemos a tu soberanía. Gracias, Padre querido, por la muerte en la cruz del Calvario, Padre querido. Por ella obtenemos al reino de los cielos.
y a tu misma presencia, Padre querido, porque a ti te plació, Señor, un día, Padre querido, entregarte por nosotros, entregar a tu Hijo amado para perdón de nuestros pecados, Señor. No tenemos forma de agradecerte, Señor, solo darte las gracias y nuestra adoración. Hemos entendido, Señor, que lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es entregártelas a ti, Señor. Nuestra adoración es tuya y siempre será para ti. Señor, Padre querido, te presento y te pido por la gente enlutada, Dios mío. Consuela sus vidas, Señor. Mira, Padre querido, las personas que te necesitan en el mundo, Padre querido. Cuánta necesidad hay en las almas de ti, Señor. Añade, Dios mío, las almas que han de ser salvas a tu pueblo, Padre. Aleluya. Lleva tu palabra a sus vidas, Padre querido. Lleva tu palabra a sus corazones, Dios mío. Tratas con sus corazones, Dios mío, y atráelos a tu presencia. Te presento este culto, Señor. Que tú vengas derramando de tu gloria, de tu unción y tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos cada día, Señor. Sin ti estamos perdidos y sin rumbo, sin dirección, Señor. Tú no eres todo para nosotros, Señor. Te necesitamos cada día más en nuestras vidas. Te presento la visita, Señor. Tómalo en tus manos, Señor. Úngelo, Dios mío, como nunca. Necesitamos tu palabra. Te doy gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos en comunión. Cogemos unas alabanzas de oración. Aunque a veces me pregunte que por qué te sigo amando.
no sé vivir sin su gran amor. Oh, estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Tanto amor que mi mente no encajaba, que fallaba y me abrazaba. No me Voy a darle bastante tiempo al hermano para que él traiga todo lo que le ha puesto en su corazón el Espíritu Santo, esa palabra ya, que ya tiene a Dios para hoy, para la iglesia de Nueva Luz, la va a traer el hermano de Burgos. Vamos a darle salud, pero primero vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar la ofrenda. Hay un gasto, y hay que esforzarnos un poquito más de lo normal. ¿Vale? Es así. Venga, una alabanza y dejamos paso a los ofrendas. Te adoramos, Dios.
con nosotros nuestro hermano Raúl de Burgos. Amén, que el Señor lo colme de bendición por estar aquí con nosotros en la Iglesia Nueva Luz. Y le damos la bienvenida en el nombre de Cristo. Venga, 1, 2 y 3. Bienvenido en el nombre de Jesús. Un toque con el órgano y dejamos paso a él. Damos un aplauso para Jesús. Me siento gozoso en esta tarde de estar con vosotros y deseo que la gracia de Jesús esté en vuestros hogares. Para mí es un privilegio, primero, sentir su presencia y segundo, estar en medio de la amada del Señor, su amada iglesia. Tenéis una iglesia preciosa, por dentro y por fuera. Amén. Estabais sentado escuchando el tiempo de alabanza y de adoración y le rogaba al Espíritu Santo que me recordara un pasaje y que glorificara a Jesús en los corazones. Amén. Necesitamos que Jesús sea ensalzado. Amén. Amén. Necesitamos que Jesús nos amenice. Yo hubiera dicho amén. Amén. Necesitamos que Jesús se mueva. Amén. Vuélvete a la persona que tienes al lado y dile, hoy Dios te va a bendecir. Díselo. Y ahora vuélvete a esa misma persona y dile, hoy Dios te va a bendecir a pesar de cómo eres. Díselo. Porque esa es la esencia de la gracia. Dios no nos bendice en base a lo que podríamos llegar a ser y no somos. Dios nos bendice a pesar de cómo somos. Y a pesar de cómo somos, con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestras limitaciones, hay un Dios en el cielo que ha derramado su mano sobre su pueblo. ¿Cuántos están sintiendo al Señor? Pueden levantar su mano y decir para mí fuerte, amén. Amén. Vamos a leer un pasaje que es precioso. ¿Cuántos han traído Biblia? 1, 2, 3, un cartón, 4. Volvete al que tienes al lado y trae la Biblia al culto, dice. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, vamos a leer uno de los pasajes sobre las historias más bonitas, más hermosas y más conocidas de las Escrituras. Pero, como estéis tan tranquilos, no sé si ustedes saben que al estar tan tranquilos, ustedes corren un gran peligro. Porque cuando yo predico, no predico gritando mucho. Si yo os veo que estáis escuchando en silencio, presupongo dentro de mí, el Señor les está hablando. Voy a seguir un poco más. Y al principio no pasa nada, pero después de estar 2 horas predicando, lo vais cogiendo, ¿verdad? O sea que vosotros estáis callados, tranquilos, y yo al veros así, yo sigo, y sigo, y sigo. Amén. Libro de Lucas, capítulo 10. Fijaos qué pasaje más hermoso. Un mensaje no se mejora al tecnificarlo, y tampoco se degrada al simplificarlo. Mi deber como siervo de Dios es intentar interpretar la Biblia lo más fielmente al contexto original, según la capacidad de cada uno. Yo voy a intentar predicar lo más ajustado al texto bíblico que pueda, y después, cuando yo siembre esa semilla, va a tener que ser el Espíritu Santo el que obre en vuestras mentes y en vuestros corazones, porque yo no produzco nada en vosotros. El sembrador, cuando siembra, lo único que hace es repartir semilla, pero la semilla tiene en sí misma el germen de vida. Entonces rogamos al Espíritu de Dios que haga su obra por medio de su palabra. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, dice así: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo hubiera dicho amén. Cuando un intérprete de la ley, un doctor, un maestro de las Escrituras, se levanta y dice para probar a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús se extraña de que un maestro o un intérprete de la ley le pregunte sobre algo que todos sabían perfectamente. Durante cientos de años, las mentes más lúcidas y claras de la nación israelita habían intentado dilucidar cuál era el corazón y el alma de la ley. 613 mandamientos había en el antiguo pacto y habían llegado a una conclusión, que el alma y el corazón de la ley era este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es por esto que cuando este maestro, este entendido de las Escrituras, le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, parece ser que Jesús se extraña de que alguien con tanto conocimiento pregunte sobre algo que ya todos saben. Por eso le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Los judíos rezaban cada mañana y tarde en el servicio de la sinagoga una oración que en hebreo se denomina Shema, que es escucha, oh Israel, que es la primera palabra que está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha, oh Israel, nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y claro, cuando este hombre responde y le dice al Señor estos pasajes, el Señor le dice, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero este hombre, queriendo justificarse, le dice al Señor, ¿y quién es mi prójimo? A diferencia de la primera pregunta, cuya respuesta estaba bien conocida y bien definida, esta pregunta, ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quién es mi prójimo? Era una pregunta muy interesante en los tiempos de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque según a quién preguntaras, así te iban a responder. Si tú preguntabas a los judíos, te dirían que el prójimo era su compatriota, incluidos los prosélitos. Si tú preguntabas a los fariseos, te dirían que los prójimos eran los fariseos como ellos, pero aquel que no era fariseo no era prójimo. Si tú preguntabas a los esenios, una secta de aquel tiempo más extrema que los fariseos, te dirían que solamente eran prójimos los esenios y que todos los demás eran hijos de las tinieblas. Una declaración rabínica de aquel tiempo enseñaba que a los heréticos, delatores y renegados se les arroje a una fosa y no se les saque. Y había una máxima o un refrán popular en aquel tiempo que decía, se ha dicho, debes de amar a tu compatriota, solamente al enemigo no tienes necesidad de amar. Amén. Entonces la pregunta, ¿quién es el prójimo?, era muy interesante según a quién se la preguntaras. Y fijaos, el Señor no responde esta pregunta de forma directa. No le dice, este es el prójimo o aquel, sino que empieza una de las más maravillosas historias de todas las Escrituras. A esto se le llama un tipo de enseñanza por inducción. Y es la parábola de este hombre que ya hemos leído. Y fijaos qué parábola y historia dice. Respondiendo Jesús a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este sabio de la ley, para justificarse, quiere saber quién es el prójimo. Y fijaos la historia que empieza el Señor. Primera escena. Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El camino a Jerusalén, imaginar los oyentes que estaban escuchando esta historia, y están escuchando que un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones.
En los tiempos bíblicos, el camino de Jerusalén a Jericó era extremadamente peligroso debido a la abundancia de ladrones y salteadores. Pablo Josefo dice en Historia de los Judíos y describe la zona como un desierto árido, seco, conocido escondite natural para los ladrones y salteadores. La peligrosidad de ese camino era tal que en el siglo I de nuestra era se tenían que organizar expediciones militares de defensa militar para los grupos de peregrinos que iban a Jerusalén por las fiestas. Entonces, cuando los judíos venían de otros países o de otros lugares para ir a Jerusalén a hacer las fiestas y los ritos según la ley, tenían que ir expediciones militares para proteger a los peregrinos, porque ese camino de Jerusalén a Jericó era conocido escondite de ladrones y salteadores. Y cuando dice que un hombre bajaba, fijaos en el detalle lo que habla Jesús. Está respondiendo a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y fíjate lo que dice: un hombre bajaba. Un hombre que no tiene nombre. Descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice la Biblia que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, esto es, le robaron hasta la ropa, le molieron a palos y le dejaron medio muerto, tirado junto al camino. Este detalle es muy interesante para lo que quiere expresar el Señor. Y saben ustedes que cuando dice que le despojaron, le quitaron sus vestiduras, le dejaron totalmente desnudo, medio muerto, tirado junto al camino. ¿Y qué tiene de importante este detalle? Primero, ¿ustedes se acuerdan cuando dice la Biblia que las hijas de Jetro querían abrevar a sus rebaños, pero había otros pastores que no la dejaban? Y las Escrituras nos dicen que venía, o se acercó Moisés, que venía huyendo de la tierra de Egipto, y dice la Biblia que defendió a estas jóvenes pastoras y permitió que los rebaños de Jetro abrevaran. Cuando las niñas van a casa, le dicen a su padre: escuchad, un varón egipcio nos ha defendido y ha permitido que nuestros rebaños abreven. La pregunta obvia es: ¿por qué dijeron estas mujeres que quien las defendió era un varón egipcio? ¿No era Moisés un hebreo? Sí, pero ¿por qué le identificaron por egipcio? Responder: por las ropas. Porque en los tiempos bíblicos no había DNI, tampoco huella de identidad, pero la vestidura identificaba en muchas ocasiones el origen y la nacionalidad de la persona. Entonces, a este hombre que desciende sin nombre de Jerusalén a Jericó, cae en manos de ladrones, medio le matan, le dejan moribundo, pero le han quitado toda la ropa, con lo cual no sabe si el que está caído es un israelita, no sabe si es un samaritano, no sabe si es un romano, no sabe si es un griego, solamente ves a un hombre medio muerto tirado junto al camino. Segunda escena. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. En la segunda escena de la parábola entran o se introducen dos personajes, un sacerdote y un levita, que junto con el intérprete de la ley, el que pregunta, podemos decir que presentan el trío de personajes que determinan los comportamientos sociales y religiosos del pueblo de Israel. El doctor de la ley es el que pregunta, y en la historia se mete el sacerdote y el levita. Mirad, hermanos, dentro de la cultura judía, la grandeza de un hombre está determinada por su cercanía a Dios. Para el judío, el hombre más grande es aquel que más cercano se encuentra a Dios. Por eso en su cultura el más grande hombre de su historia es Moisés, porque habló con Dios cara a cara. Y bueno, y quitando a Moisés, ¿quiénes son los hombres más excelentes? La crème de una nación dedicada a servir al Dios vivo. Aquellos que se acercan más a Dios. ¿Y quién son?
el sacerdote y el levita. Cuando Dios instituye el tabernáculo y saca al pueblo de Israel del desierto, el tabernáculo era como una tienda de campaña portátil que permitía que se levantara el campamento y se volviera a montar allí donde el pueblo del Señor descansaba. Y escuchad, la Biblia dice que el tabernáculo se colocaba en el centro del pueblo y las tribus se colocaban alrededor, 3 al norte, 3 al sur, al este y al oeste, las 12 tribus. Porque Dios había dicho, yo quiero morar en medio de mi pueblo. Gloria a Dios. Pero en el tabernáculo había una valla de separación. Ustedes lo saben, ¿verdad? Esa valla medía 2 metros 70. En el año 1992, en la ciudad de Salamanca, en los campeonatos mundiales de atletismo, se batió el récord mundial de salto de altura. El saltador cubano Javier Sotomayor logró un salto de 2 metros 52 centímetros. Impresionante, ¿verdad? ¿Pero cuánto medía la valla del tabernáculo? 2,70. ¿Cuánto saltó el que más ha saltado en la historia? 2,52. Ni el hombre que más saltó en la historia podía traspasar la barrera que separaba el pueblo normal de la santidad y de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos dice que había una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién podía entrar en el tabernáculo? ¿El pueblo común? ¿La gente normal? ¿Los niños? No. La Biblia nos dice que cuando Dios se manifestó en su pueblo santo, dijo que nadie se acerque al monte, aun la bestia que se acerque morirá. Porque Dios es tan santo que no permite que el hombre natural se acerque a él. Solamente a través de sacrificios y ofrendas. En otras palabras, solamente a través del derramamiento de sangre. ¿Quién eran los hombres que entraban en el tabernáculo? Los sacerdotes. Eran los hombres llamados por Dios, apartados por Dios, para administrar las cosas santas de Dios. Por lo tanto, dentro de la cultura judía, si el hombre más grande delante del pueblo es aquel que tiene más cercanía a Dios, ¿quiénes eran los hombres más grandes de la nación de Israel? Los sacerdotes y los levitas. Porque ellos tenían acceso al lugar donde la nube de gloria descendía, donde moraba el Señor. ¿Lo entendemos esto, verdad? En los tiempos de Jesús se calcula que había unos 50.000 sacerdotes activos. Entonces, ¿quién era el encargado de hacer este sacrificio o aquel? Se hacía suertes. Ahora entendemos ese pasaje que dice en las Escrituras: y tocando en suerte a Zacarías, padre de Juan el Bautista, el ofrecer incienso en el tabernáculo o en el templo, fue y subió al templo a ofrecer el incienso. Y estando allí se le apareció un ángel. ¿Por qué subió Zacarías a ofrecer incienso en el templo? Porque le tocó en suerte. Imagínate esta iglesia, y que en esta iglesia hay 5 cultos a la semana, o 6 o 7, y hay 50.000 predicadores. ¿Quién predica? Amigo mío. ¿Quién lleva el coro? Solamente lo hacían a suerte. Había sacerdotes que empezaban a administrar a los 30 años, se retiraban a los 50 y se retiraban sin jamás haber subido al templo, porque nunca les había tocado en suerte el acercarse a Dios y el ofrecer y las cosas al Señor. 20 años de servicio para nada, porque nunca les tocó en suerte. Un sacerdote y un levita descienden de Jerusalén a Jericó. Para el contexto de los oyentes esto es muy común. Imagínate que entre los 50.000 que tienen que subir al templo a ofrecer, uno vive en Dan y otro en Berseba, y ahora les toca en suerte ofrecer en el templo en Jerusalén. ¿Cómo te pones en contacto con él si vive de una punta a otra? Y después de mandarle el mensaje, que no sabe si lo recibirá,
Como cuánto tiempo tarda este hombre desde Dan o desde Berseba a venir a Jerusalén a ofrecer el sacrificio al Señor. ¿Qué hicieron los sacerdotes y levitas? Al tener que estar dispuestos, si les tocaba en suerte servir, empezaron a acercarse y a vivir cerca de Jerusalén. ¿Para qué? Para que si les tocaba en suerte el administrar, estuvieran cerca y se pudieran poner en contacto rápidamente. Pero claro, había un problema. La ciudad de Jerusalén está a 750 metros sobre el nivel del mar. Te lo explico. Ustedes saben, seguramente lo han escuchado, que en Burgos hace frío. ¿Lo han escuchado? En Burgos hay dos estaciones, la de tren y la de invierno. ¿Por qué? Porque Burgos está a 816 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las mismas condiciones climatológicas, según la altura que estés con respecto al mar, es más frío, es más duro el clima. Y Jerusalén es como Burgos. Pero a 30 kilómetros de distancia había una ciudad que no estaba a 750 metros sobre el nivel del mar, que estaba prácticamente al nivel del mar. Esto significaba que esa ciudad tenía no un clima como el de Burgos, frío, áspero y duro, sino un clima semitropical, como las Islas Canarias, 20 grados de media todo el año. Por eso a Jericó se la llamaban la ciudad de las palmeras. ¿Y a cuánto está? A 30 kilómetros de Jerusalén, a un tiro de piedra. Pues hijo, ¿para qué vas a vivir en Burgos? Que no te quitas el chaquetón, que abres la ventana y te viene una ventisca que se te quedan heladas las pestañas, que cuando sales a andar por la carretera hay 2 cuartas de nieve. Pues hijo, a 30 kilómetros hay una ciudad que está con clima tropical, con palmeras, que es Canarias, y estás gozando todo el año. Con el cual, con el tiempo, la historia bíblica nos cuenta que Jericó se convirtió en la ciudad donde vivían y afluían todos los sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque estaban en un clima tropical, estaban gozando en la ciudad de las palmeras. Si les llegaba a tocar en suerte el sacrificar en el templo, estaban solo a 30 kilómetros, a un tiro de piedra. Si por mala suerte no les tocaba nunca, señores, estaban viviendo en Canarias, estaban gozando. Cuando los oyentes escuchan que un sacerdote y un levita descienden de Jerusalén a Jericó, ya saben el contexto histórico. Es que estos hombres habían tenido el privilegio, les había tocado en suerte, de forma milagrosa, el sacrificar a Dios en Jerusalén. Y después de sacrificar, descendían de nuevo, ¿a dónde? A su casa, a Jericó. Y ahora escuchad lo que dice Jesús. Esto hay que entenderlo según el contexto de los que escuchan la historia. Y viéndole, pasó del año. Y el levita, viéndole, pasó de largo. Han entrado en el templo a sacrificar. Vuelvo a decir que había sacerdotes y levitas que en toda su vida de servicio útil jamás les había tocado en suerte. Miles de ellos se retiraban, se jubilaban sin entrar en el templo a servir. Estos han servido. Son unos privilegiados entre una casta privilegiada. Son la creen de la creen de toda la nación. Todo el pueblo los ve y les reverencia. Y ahora estos hombres que acaban de salir de servir a Dios, de vivir para Él, de hacer sus cosas, de ser unos privilegiados entre los privilegiados, de ser unos pocos entre miles, salen del templo de servir al Dios vivo y ven a un hombre sin nombre tirado junto al camino medio muerto. Uno de los oyentes que estaban allí, como ustedes me escuchan a mí, escuchando el acto de estas personas tan prominentes,
lo que hacen es tan reprobable, dice, chacho, les ha dejado tirados. ¿Por qué hay que entender este pasaje dentro del contexto histórico? Os pongo el contexto. Imaginaos en nuestro pueblo, que es un pueblo patriarcal. Para nosotros, en el estatus de nuestras costumbres, lo más grande, lo más valorado, lo más respetado son nuestros ancianos. ¿A qué vais a decir amén ni nada? Que el Señor bendiga a nuestros ancianos. Amén. Porque anciano, yo no me hago anciano en medio de mi pueblo porque a mí me dé la gana. El anciano es un reconocimiento de todos los que viven alrededor de que esa persona es una persona honrada, una persona fiel, una persona de respeto, un buen gitano. Y cuando entra en cualquier lugar, ¿qué hacemos nuestro pueblo? Lo mismo que Israel. Dice, te levantarás ante las caras. Nos levantamos. Fíjate, una vez me preguntó un paisano, oye, todos los gitanos que hablas, me he dado cuenta, son todos tus tíos. Y era, ¿por qué? Porque les llamamos tío. Dios le bendiga, tío. Tengo un niño, cuando estaba de pastor en Zamora, que era pequeñico, era gordito. Bueno, salía a su madre. Y tenía un truco. Iba donde todos los gitanos viejos, jamón, donde todos los gitanos viejos, y decía, hola abuelo, hola abuelo. Los gitanos, al escuchar eso del niño gordico, toma hijo, 20 duros. Iba donde otro, hola abuelo, hola. Cogía 700, 800 pesetas y se iba al kiosco y se las echaba todas de gominolas. Cuando le prohibí hacer eso, mandaba a otros niños. ¿Por qué? Porque en nuestro pueblo eso es una señal de respeto. Todos nuestros ancianos son nuestros tíos. Pues ahora imagínate que vienes del mercado con el día de ayer, una ola de calor, y viniendo del mercado con tu furgonetica y tus 4 cosas de género, viniendo en medio del trayecto, de repente empieza a salir fuego de la furgoneta. Tanto es así que te asustas, paras y sales, porque nada más que paras, el fuego empieza a crecer. Y ahora resulta que ves como tu cochecito, el que tienes, y las 4 cosas de género, las que tienes, empiezan a arder. La ruina tienes. Y encima con la ola de calor de ayer. Y sin agua. Y ahora te ves en lo peor. Pero ahora, en esa tesitura, ves pasar, no digas nada, al gitano de más respeto y más honra que te venga a la mente ahora. El gitano de más respeto y más honra. Y ves que viene con el coche haciendo el mismo trayecto, viniendo del mercado. Viene, te ve ahí, aparte del coche, tu coche ardiendo, y el gitano pasa con su coche. Y tú dices, ya está, este gitanico, el tío fulano, me auxilia. Tú le ves y le haces así. Él te ve y te hace así. Pero hace así como hace el rey. Pasa, 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 pasa. Y se marcha. Y ahora dices tú, ahora vuelve. Pues no vuelve. Y te deja con 55 grados al lado de una parrilla gigante que se ha convertido en tu coche y el género. Y dices tú, o te mira otro, chacho, no te vio. ¿Cómo no me va a ver? Si me saludó así varias veces. Te vio y te dejó. Te entra en la mente que ese gitano de tanto respeto, de tanta honra, te deje tirado así y por lo menos no pare a ver cómo estás. ¿Te entra en la mente eso? Eso es lo que les pasaba a los oyentes de esa historia. Lo más grande de la nación, la creen de la creen, los elegidos de entre los elegidos, aquellos que acababan de servir a Dios en el templo, ven a una persona tirada medio muerta junto al camino y pasan de largo.
un despistado hubiera dicho: no le dio, chacho, no, dijo el otro, más atento a las palabras de Jesús. No has escuchado, y viéndole, pasó de largo. Uno que estaba por allí, que escuchaba y charlaba un poquito más de las leyes del Señor, dijo: mirad, que es que vosotros no sabéis. En el libro de Levítico capítulo 21 dice que un sacerdote no se puede acercar a cadáver alguno, ni se contaminará, ni aun con el de su padre, ni con el de su madre. ¡Ah, chacho! Entonces, si es un problema de contaminación o limpieza ritual, es normal que el sacerdote que acaba de salir del templo y el levita que acaba de adorar a Dios, siendo ritualmente puros, pasen por el camino, vean a un hombre medio muerto y no se acerquen porque creen que está muerto. Porque tú te imaginas la vergüenza de ser elegido entre más de 50.000 para servir a Dios, y después de que sales, nada más que sales, tienes que hacer el rito de purificación, quemando las cenizas de la becerra, que te tiene 15 días apartado, y encima no puedes coger el diezmo que te da la nación de Israel. Tienes que comprar una vaca con tu propio dinero, quemarla, sacrificarla enteramente, con las cenizas ser purificado, y 15 días después soy considerado ritualmente puro. No da vergüenza que, siendo quien ha ofrecido el sacrificio, nada más salir, ya sea visto por todos como una persona impura, no digna de entrar en la presencia de Dios? Normal que no se acercase, no puede tocarlo. Pero la Misná y el Talmud tienen una larga discusión sobre estos versos de Levítico 21 y llegaron a una conclusión. Dijeron: el sumo sacerdote o un nazareno consagrado para Dios por un voto no pueden contaminarse tocando el cadáver de un familiar, pero sí en un único caso: si se trata de un cadáver abandonado. Si van de viaje y se encuentran un cadáver abandonado, el sumo sacerdote puede contaminarse. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque si esto hubiera pasado dentro de un ámbito urbano, en una ciudad o un pueblo, hubiera habido gente que se hubiera podido encargar del fallecido sin que hubiera sido necesario que el santo hombre de Dios se contaminara. ¿Por qué? Pasa esto en una urbe, en un pueblo, en una ciudad. Hay gente, ¿para qué te vas a contaminar tú? Pero si esto pasa en un cadáver abandonado, donde no había teléfonos móviles, donde no había ambulancias, que por ejemplo te encontrabas en un campo a una persona que acababa de morir, si tú lo dejabas, cuando quizás lo encontrara la familia, las fieras y las bestias salvajes hubieran hecho un destrozo. Y la Misná y el Talmud llegaron a una conclusión, que era un acto de misericordia atender a una persona fallecida en un lugar abandonado. ¿Para qué? Por amor al fallecido y a sus familiares. Y que en ese caso, aun el sumo sacerdote podía tocar cuerpo muerto. Conclusión: los que están escuchando esta historia se dan cuenta que ni el sacerdote ni el levita tienen ningún tipo de excusa para dejar a aquella persona tirada junto al camino. Cuánto lo más que si se hubieran acercado, se hubieran dado cuenta que este hombre no estaba muerto, sino medio muerto. Si hubiera tenido compasión de él y de su situación, si se hubieran acercado lo suficiente, se hubieran dado cuenta que no estaba muerto, que simplemente era una persona que necesitaba ayuda. Todos los oyentes defraudados con lo mejor de Israel. Tercera escena. Ha salido el doctor de la ley, el levita y el sacerdote, lo más grande de la nación de Israel. Y ahora dice Jesús:
escuchar la reacción del pueblo, de los que le escuchen. Y un samaritano que pasaba por allí. Cuando los judíos escuchan un samaritano, los pelos se les ponen de punta. Decía la Mishnah, quien come pan con un samaritano es como quien come carne de perro. Durante cientos de años los samaritanos y los judíos se llevaban mal. Todo esto viene de la deportación asiria en el 640 a.C. Cuando los asirios vinieron, se llevaron 10 de las tribus de Israel y las llevaron a Siria. Y de otras naciones llevaron personas a Israel. En Israel solamente se quedaron los pobres, los viejos, los endeudados. Con el paso del tiempo, esas personas que vinieron trajeron sus costumbres, sus rituales y sus dioses, y se mezclaron con los oriundos del lugar. De ahí salió un sincretismo religioso y racial. Por eso la mujer samaritana en Juan 4 le dijo a Jesús: los judíos decís que se debe adorar a Dios en Jerusalén, nosotros decimos que se debe adorar a Dios en este monte, esto es, en el monte Gerizim. Porque los samaritanos habían levantado un monte a Dios en el monte de Gerizim, en el propio Samaria. Habían llamado al sacerdocio a personas no llamadas por Dios y habían instituido un sacerdocio santo. Es por esto que la mujer samaritana dice: ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿En Jerusalén o en este lugar? Cuando venían enemigos que odiaban a Israel, los samaritanos, al ser una mezcla, decían: nosotros no somos israelitas, y les dejaban pasar. Cuando venía un rey que favorecía a Israel, como cuando Nehemías tuvo el mandato del rey Asuero, alias Artajerjes, de que reconstruyera las murallas y también el templo, ellos decían: nosotros somos judíos de pura cepa, nosotros somos israelitas, nos tenéis que dejar participar en la edificación del templo y también en la edificación de las murallas. Este era Sanbalat, samaritano. Y se oponían ferozmente a Nehemías porque este no permitió que esta gente colaborara. ¿Ves? Eran unos vendesangres, unos aprovechados, unos personajes que mezclaban la doctrina del Dios verdadero con otros ídolos y dioses falsos. Y para los judíos eso, donde les veían, se les revolvía las tripas. ¿Lo habéis entendido? ¿Qué pasa? Que ahora entra en escena lo más odiado de toda la nación de Israel. Ha salido lo mejor de Israel, pero ahora viene lo más odiado. Y dicen entre ellos los judíos: sí, lo mejor de nuestro pueblo, lo mejor, lo más escogido, lo más cercano a Dios, han dejado al hombre tirado medio muerto junto al camino. Este samaritano, perdonad la expresión, este perro samaritano, nada más que lo vea, si está medio muerto, lo mata y se lo come. ¿Por qué deben de ser caníbales los samaritanos? Tienen mala sombra encima. Pero dice Jesús: y un samaritano que pasaba por allí, acercándose, tuvo compasión de él, vendó sus heridas echándole aceite y vino, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al salir, dijo al mesonero: toma 2 denarios, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Ahora todos los oyentes judíos se quedan muertos. ¿Qué dices? El odioso y odiado samaritano hace todo esto. ¿Por qué estaba allí el samaritano? Podemos tener unas vistas de lo que está hablando el Señor entre líneas. Primero, no era la primera vez que pasaba por allí, porque Él lo dice: cuídamele, y si gasta algo de más, yo te lo pagaré cuando vuelvas. Conocía al mesonero, porque nadie deja fiado a nadie si no lo conoce. Si no, intentó hacer en una gasolinera: lléname y ya te lo pago, chacho. ¿Qué te parece? ¿Podrías? Pero con un amigo de toda la vida: oye,
ya te lo pago después. Tenía confianza. El samaritano es aborrecido y despreciado por toda la nación de Israel. Imagínate que hay esta actitud entre los españoles y los franceses. Tú ves a un francés y se te revuelve el cuerpo. Y un francés te ve a ti y lo mismo. Y ahora vas tú y te vas a París, Francia, rodeado por 80 millones de franceses. ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú en una nación que te aborrece al máximo? Solamente hay dos motivos para que una persona en esa condición vaya a ese lugar. Primero, por tu fe. Tú crees en Dios y ¿a dónde vas? A Jerusalén a adorar a Dios. Pero oye, que todos te desprecian. Sí, pero yo amo a Dios y por amor a Dios voy. Pero este no es el caso. El samaritano no es un religioso. No cree en el Dios de los israelitas tal como los israelitas lo definen y lo presuponen. Él es samaritano, como muchos creen en la religión samaritana, que hay que adorar a Dios en el monte Gerizim. Entonces, no es la fe lo que lo mueve. ¿Qué otro motivo puede ser tan poderoso para que una persona aborrecida vaya a donde es la capital de aquellos que todos le aborrecen? Si no es Dios o la fe, el dinero. Ya lo dijo el Señor. No puedes servir a Dios y a Mamón o a las riquezas. Los equipara. Porque hay un dicho que dame dinero y por dinero baila el perro. O algo así. Si ahora tú te sale un buen negocio en París, Francia, y tú vives en España y vas a ir allí y no veas tú que te aborrecen todos a muerte, pero te vas a ganar 3 o 4 millones de pesetas, para que me entiendas, 12.000, 15.000, 20.000, 30.000 euros, pues yo voy allí, me desprecian lo que quieran, cojo mis billetes, me vengo para mi casa y allí se hospedáis. Este era un comerciante. No tenía la fe del sacerdote y levita, no adoraba a Dios, no creía en el Dios según el ritual de los judíos, pero era comerciante. ¿Por qué? Porque pasaba habitualmente por Jerusalén, porque le conocía el mesonero, porque le dejaba fiado, llevaba cabalgadura y otros enseres como aceite y vino, que eran bastante caros en aquella época. Era una persona que había ido a Jerusalén a ganar billetes. No tenía nada que ver con el templo, con la adoración, con la religión, ni con la fe. Y sin embargo, aquel que aparentemente no ama a Dios, cuando ve a aquel que está tirado junto al camino, es movido a misericordia. Hizo 7 actos de compasión, se conmueve, se acerca, le venda las heridas, gasta de lo suyo echándole aceite y vino. Quita de su comodidad, porque a veces para acercarte al herido tenemos que dejar el sillón cómodo y la tranquilidad que tenemos, y dice la Biblia que se bajó él de la cabalgadura y subió al enfermo, lo llevó a una posada y lo cuidó. ¿Y qué dijo? Le dio 2 denarios. Si gasta más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Los precios de una posada en aquellos tiempos en la nación de Israel era de, extrapolando al denario en fracciones, 0,008 céntimos. Eso valía una noche en una posada. Si está 2 noches son 16 céntimos de denario. Extrapolando las cantidades al mundo actual. Un hotelico normalico. Un día, 50 euros. 2 días, 100 euros. ¿Sabes qué cantidad le dio este samaritano al mesonero para que cuidara a este desconocido? Te lo extrapolo. 1.200 euros. Pero, Raúl, que vale 100 euros las 2 noches. Le dio 1.200 euros. Y no solo eso, sino que le dice, si no te es suficiente
los 1.200 euros que te doy y hay algún gasto de más, yo te lo pago cuando vuelva. ¿Quién hace eso? Viene tu hermano de tu vida y de tu corazón y te dice, chacho, déjame 1.000 euros. Y dices, sal fuera. 1.000 euros ahora, no te vale con 200, no te vale con 100. Intentas arrascar a ver si puedes conformarle con 200, con 300. ¿A dónde vas con 1.000 euros? Me pide ahora mi hijo 1.000 euros y no sé, digo, si no eres mi hijo, no sé de qué espíritu eres. Para un familiar muy cercano, si te piden 1.000 euros ahora, tendría problemas. Examinaríamos, ¿para qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, chacho? Está la cosa mal. Pues ahora imagínate que te encuentras a un desahuciado tirado junto a la carretera, un desconocido, un vagabundo. Un vagabundo, un tirado, desnudo, tirado, medio muerto. Y ahora vas tú, lo coges, lo metes en el coche, lo llevas a un hotel, que vale el hotel 100 euros y le pagas al amigo 1.200. Y le dices, cuídamelo, y si gastas de más, te pago cuando vuelva. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? Esta es la parábola explicada en el contexto. ¿Me dejáis 4 aplicaciones? Sí. Primero, si os dais cuenta, la parábola está mal diseñada. No sé si os habéis dado cuenta, pero esta parábola está mal diseñada. Jesús no tenía que haber dicho sacerdote, levita y samaritano. Tenía que haber dicho sacerdote, levita, israelita. Y así se hubiera convertido en una parábola de protesta. Porque hubiera dicho, fijaos, lo que no ha hecho el sacerdote levita, lo que no ha hecho el pastor predicador, lo que no ha hecho el obrero y el del coro, lo hace una oveja. Te lo explico más gitano. Uno tirado medio muerto junto al camino, y pasó el pastor, yo también con vosotros, con su Biblia, que acababa de predicar en el culto, y pasando vio al tirado medio muerto y se marchó. Inmediatamente pasaron los niños y las niñas del coro, con el piano, con la guitarra, con el teclado, con las partituras, y pasaron porque habían estado adorando a Dios durante 2 horas y ensayando en el culto, pero vieron al tirado junto al camino y pasaron de largo. Pero una oveja que no tenía cargo, que se sienta en el lado del final, una oveja que los obreros nunca le mandan a orar, que prácticamente no cuentan con ella, pasó por allí, vio al que estaba tirado junto al camino y tuvo compasión de él. Si el Señor lleva a decir así esta parábola, se hubiera convertido en una parábola contra el sistema, porque hubiera dicho, ¿qué está pasando? Lo que no hace el pastor, lo que no hace el obrero, lo que no hace el predicador invitado, lo que no hace el coro, lo tiene que hacer una ovejita desconocida, sin cargo, sin reconocimiento y sin lugar. Y hubiera dicho, algo falla. ¿Ves? Hubiera sido una parábola de protesta contra el sistema. Pero el Señor no hace eso. El Señor no hace predicador, coro, ovejita. El Señor hace predicador, coro, inconverso. Y entonces esto ya no es una parábola de protesta. Esto es que el Señor te está metiendo los dedos en los ojos y te está diciendo que ya no es un problema de sistema. ¿Qué está pasando? Lo que no hace el pastor, lo que no hace el predicador, lo que no hace el del coro, lo que no hace el que tiene cargos, lo que no hacen los que tocan la alabanza, tiene que hacerlo un inconverso que no ha aceptado al Señor, que no tiene fe en el Señor, que no es morada del Espíritu Santo. Y el que inconverso que no tiene el Señor es el que tiene misericordia y es movido de misericordia. ¿Qué está sucediendo? Y ya empezamos a darnos cuenta que esta parábola no es una parábola antisistema. Esto es un mensaje que sacude los cimientos del cristianismo que estamos viviendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo?
¿Qué tipo de cristianismo vivo yo? Que alardeo que soy templo del Espíritu Santo, que hablo en lenguas, que vengo al culto, que levanto las manos, que me mandan a orar, que voy a predicar invitado, pero que cuando tengo que demostrar en la vía práctica ese cristianismo, esa fe, ese nuevo nacimiento, no hay fruto. Y el inconverso, el que no tiene a Dios, el que no viene al culto, el que no tiene nada que ver con el sistema, ese tiene más compasión y más misericordia que yo. El barco se hunde por la gran tormenta. Está la cosa tan mal que hombres que viven del mar saben que van a morir. ¿Y qué hacen? Empiezan a clamar cada uno a su Dios. Están clamando a sus dioses porque ven que mueren. Porque nosotros tenemos planes. Mañana iré a emplear, después del culto voy a cenar, después mañana me han invitado a tal sitio. Pero la vida no es eso. Claro que sí. En ocasiones, la muerte llama a la puerta. Y estos hombres se dieron cuenta que les quedaban unas horas de vida, quizás minutos. Tuvieron que romper todos sus planes. Y se dieron cuenta que se morían. Y cada uno empezó a clamar a su Dios. Para unos era Baal, para otro era Sera, para otro eran dioses griegos, para otro eran dioses fenicios. De repente el capitán se da cuenta que falta alguien, que hay alguien que no está adorando, que hay alguien que no está clamando, que hay alguien que no está suplicando a su Dios ayuda y misericordia. Y baja a la bodega. ¿Y quién está en la bodega? Un profeta del Dios Altísimo. Dios le había dicho: irás a Nínive y predicarás que si no se arrepienten, que va a venir un juicio. Y va Jonás y dice: yo, a donde los asirios, que mataban a los jóvenes, abrían los vientres a las mujeres encinta y sacaban lo que había dentro y lo tiraban contra las paredes, que no dejó a nadie en Israel. Yo voy a predicar a esos. Yo no voy. Y buscó el pasaje para el lugar más lejano que había de su tierra. Se cree que Tarsis estaba en España. Se mete en el barco y tira. Y cuando baja el capitán, el barco se hunde. La tormenta, las olas, los gritos, los lamentos, los lloros. Y le ve dormido. Dormido. Y le pega patada. Y le dice: despierta, clama a tu Dios. Quizá Él tenga misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué dice Jonás? No, si todo esto viene por ti. ¿Quién eres tú? Yo soy mi siervo de Dios. Soy profeta. Me ha mandado Dios para allí y me voy para allá. ¿Qué le dices? O sea, todos clamando, todos llorando, todos aullando, todos poniendo de su parte para que el barco no se hunda, y el único que tiene al Dios verdadero está metido en una bodega, dormido. ¿No estará pasando esto? El mundo se está destruyendo a sí mismo. Las ideologías están destruyendo este mundo. Están destruyendo a la familia. Miles de personas se están suicidando. Los divorcios, en comparación con 1980, han crecido un 355%, con lo cual hay más divorcios que nuevos matrimonios. Las familias se están rompiendo. Las ideologías de género se están esparciendo y están contaminando a nuestros niños y a nuestras niñas. El mundo está en un vorágine y en un caos, donde intereses geopolíticos utilizan a países para que se maten, para poder robarles sus recursos. Y resulta que hay ONGs, hay los testigos de Jehová,
que van casa por casa testificando, están los mormones, están las falsas iglesias, las falsas ideologías, los brujos, los adivinos, están haciendo todo lo posible por ayudar a una sociedad que se está hundiendo. ¿Y qué hacemos la iglesia? La iglesia nos hemos metido en un local, ensayamos buenos coritos, hacemos mensajes que son bonitos al oído. ¿Te has fijado qué detalle ha predicado el hermano? Sí, fíjate qué detalle lo otro. Pero cuando salimos no tenemos ningún tipo de cambio, no hablamos de Jesús a nadie, no testificamos de que hay un Dios que existe y un Dios que venga el capitán del barco, nos pegue una patada a los riñones y nos diga: ¡Iglesia, despierta! Es muy bonito ser cristiano. ¿Sabes cuál es la filosofía que impera hoy en las iglesias? Te la resumo en una frase. Yo quiero una bicicleta. Dios no quiere que la tenga. La robo y después pido perdón. Así tengo el perdón de Dios y la bicicleta que quería. ¿De verdad no creemos que Dios ve el corazón? Y la Biblia nos dice: y discierne las intenciones del corazón. Hemos hecho un Dios tan gitano que Dios tiene que decir en los salmos: porque vosotros pensasteis que yo era como vosotros. Dios no es gitano y tampoco es como tú y como yo. Él es más grande de lo que pensamos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Habita en una dimensión diferente a la nuestra, fuera del tiempo y del espacio. Durante las eternidades pasadas Dios existía en sí mismo y era feliz. No hubo creación, no hubo universo, no hubo estrellas, no hubo ángeles que le adoraran, y sin embargo Él estaba perfecto y completo en sí mismo. Y era feliz. Alguien dijo en una ocasión que como Dios es amor y necesitaba expresar ese amor, tuvo la necesidad imperiosa de crear criaturas para poder expresar el amor intrínseco que Él tenía. Y eso, aunque es una poesía y es muy hermoso, no es bíblico. Al ser Dios, un único Dios que habita en tres personas distintas, el Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, y el Espíritu ama al Padre y al Hijo, con lo cual el amor de Dios es satisfecho en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Cuando era pequeño y iba al colegio, en una ocasión los profesores nos permitieron ver una gota de agua al microscopio. Y miremos una simple gota de agua. Pusimos los ojos y entremos en un nuevo universo de cosas que están más allá de lo que pueden ver los hombres. Seres, microorganismos tan pequeños que nunca podremos verlos. Y vi en esa gota de agua miles de microorganismos que se movían. Y ahora imagínate que los amo tanto que deseo y quiero hacerme como uno de ellos, para siendo uno de ellos, llevarlos a donde yo estoy. Gloria a Dios. Dios es santo. Dios conoce las intenciones del corazón. No podemos jugar con Dios, ni creer que podemos engañarle. Si te das cuenta, hemos entrado en una vida cristiana donde nos hemos puesto mínimos para todo en el Evangelio. Es una ley no escrita. Vivimos en mínimos, porque al gitano le gusta el cumplimiento.
¿dónde está esa ley, chacho? Yo no la veo por ningún lado. Es una ley no escrita y sin embargo todos lo sabemos. ¿Cuánto tiene que echar a la ofrenda una persona diariamente en el culto que sea considerado digno? 10 céntimos. ¿Lo veis bien? Venir al culto y echar 10 céntimos. Estáis diciendo, no, 10 céntimos es muy poco. ¿20? ¿50 céntimos? Una persona pasada por las aguas echa 50 céntimos a la ofrenda. ¿1 euro? 1 euro, ya empiezo a ver gente que asiste. Sí, 1 euro. El euro es el mínimo común denominador que debemos de cumplir para ser un buen cristiano. Y cuando tú echas tu euro, te sientes bien. Pero has vendido 1.500. Pero echas 1 euro. Pero has vendido 1.500. Pero echas 1 euro. Porque es el mínimo común denominador que debemos de hacer para que la gente nos vea que cumplimos. Menos no, chacho, que da lache. ¿Cuántos cultos tenéis a la semana? ¿4? 3. ¿Cuántos cultos a la semana tiene que venir un creyente para ser considerado un creyente de buen testimonio? 1, 2, 3, respondo otra vez. Y tú empiezas a pensar, 3, pero eso es mucho. No falta ninguno nunca. 1 es muy poco. 2 está bien. Y con 2 te conformas porque has cumplido. ¿Estás cumpliendo? Siempre damos lo mismo. ¿Para qué? Para no esforzarnos demasiado. Pero damos lo justo para ser considerado ante los demás como buen cristiano. Nos hemos puesto mínimos para todo. No máximos, mínimos. Para que con el mínimo esfuerzo ser considerado, valorado, respetado y mantener nuestra imagen de cristianos. Pero, ¿eso es real? ¿Sirve en la vida real? Imagínate que vas conduciendo y de repente pasas un maravilloso pantano. Delante de ti hay un autobús con 25, 26 niños que van a hacer una excursión ese día. De repente revienta la rueda del autobús. El conductor pierde el control, empieza a vadear de lado a lado con tanta fuerza que el autobús rompe la pared intermediaria y cae al pantano. Inmediatamente paras. La temperatura es de unos 12 grados, el agua debe de estar a 3 o 4, con lo cual una persona en 3 minutos, si se ve queda en el agua, muere por hipotermia. Pero tú has sido testigo de un terrible accidente. 25 niños están atrapados en el autobús. ¿Qué haces? Lo que hacíamos cualquiera de nosotros. Paras, te quitas los zapatos, te quitas la chaqueta y te tiras para intentar sacar a uno de esos niños. El agua está muy fría, tu cuerpo se adhiere, prácticamente no puedes con él, pero cuando lo sacas a la orilla, el niño empieza a toser, le das unos golpes a la espalda y ya te ves lo que va a pasar mañana. Héroe gitano salva a un niño en un terrible accidente. Te ves en los periódicos, eres un héroe, has salvado una vida. Has salvado más que el 90% de todas las personas del planeta Tierra. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Te quedas sentado junto al niño diciendo, he salvado a uno. Ya soy un héroe. Mañana saldré en los periódicos. Probablemente algún anuncio por televisión saldrá. He cumplido. Y mientras 25 niños más están ahogando. ¿Qué harías? Saltarías de nuevo al agua. El frío te adheriría a los huesos. Prácticamente no podrías moverte, pero vas donde otro niño y lo sacas. ¿Y qué? Ya has salvado a 2. Has salvado a más gente que el 95% de todas las personas de la Tierra. Vas a ser un héroe. ¿Pero qué haces? Te paras. Saltarías otra vez.
y saltarías otra vez. Pero Raúl no puede salvar a todos, es verdad, pero lo estaría haciendo. Quizás salve a 7, a 5 o a 8, pero lo haría hasta que ya no pudiera moverme. ¿Y sabes por qué? Porque es verdad que no puedo salvar a todos, pero cuando me eche en mi cama, cuando cierre mis ojos y piense en ese terrible acto, tendré una paz, el testimonio de mi conciencia. Esa era la gloria de Pablo. Por eso Pablo escribe: esta es mi gloria, el testimonio de mi conciencia, que con sinceridad de corazón he servido a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos salvar a todos, no podemos ayudar a todos, pero sí podemos en conciencia hacer todo lo que esté en nuestras manos. Aplaudo al Señor, que bueno. Nos hemos convertido o hemos entrado en una dinámica religiosa. Dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se le pueden ofrecer a Dios es el servicio a los necesitados y la pureza personal. No hay cumplimiento que podamos hacer que sustituya esto. Para Dios, el culto verdadero no consiste en músicas impresionantes o en cultos cuidadosamente organizados, sino en un servicio práctico y real al prójimo y en una vida recta. Es perfectamente posible que una iglesia esté tan pendiente de su liturgia que no le queden tiempo ni recursos para el servicio verdadero. Y esto es lo que Santiago condena. Por eso dice la Biblia que el salmista había dicho que Dios es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. A lo largo de toda nuestra historia, los pueblos han tratado de hacer del ritual y de la liturgia un sustituto perfecto de una vida de servicio y de sacrificio. Han hecho de la religión una cosa espléndida dentro de los templos, a expensas a olvidar a Dios fuera de ellos. Con esto el culto con el tiempo se convierte en algo vacío e inútil, a menos que salgamos afuera a amar a nuestros semejantes e intentar ser más limpios delante de Dios. Un hombre contó una vez: tuve hambre, me hicieron una reunión para tratar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio para orar por mi libertad. Estuve desnudo y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enfermo y se pusieron de rodillas para dar gracias a Dios por su propia salud. Necesité un techo y me predicaron del refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y se fueron a un culto a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío, enfermedad y soledad. Por eso dice la Biblia: tendrán apariencia de piedad, mas negará la eficacia de ella. A estos evita. Necesitamos hacer del amor al prójimo el verdadero culto. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Y en otra versión dice: prefiero que seáis compasivos con la gente y no que me traigáis más ofrendas. Esto es el Evangelio. Hay algunas aplicaciones más, pero otro día, si el Señor nos da salud, seguimos. Que Dios os bendiga.